Mujer víctima, violencia de género y conflicto armado, realidad que persiste. En Colombia, la violencia contra la mujer ha sido usada como un mecanismo de dominación y poder. En las modalidades de violencia de género sobresale la violencia doméstica, la violencia ejercida por sus parejas que muestra como máxima expresión cifras alarmantes de feminicidio. Además de estas formas, el conflicto armado ha incrementado el número de mujeres violentadas por todos los actores armados del conflicto. Durante más de medio siglo, el conflicto armado colombiano, que tiene causas sociales, políticas y económicas, ha tomado el cuerpo de las mujeres como botín de guerra, y especialmente en las últimas décadas, y más aún en el periodo de posacuerdo, que ha dejado un sinnúmero de víctimas. Las mujeres, tanto campesinas, indígenas, lideresas urbanas, obreras afrodescendientes, entre otras etnias que existen en nuestro país, han tenido que enfrentar la discriminación en su condición de género y además ha vivido las múltiples formas de violencia propia en el contexto del conflicto, donde se destaca el desplazamiento forzado. Las mujeres en el contexto del conflicto han mantenido también su opción de trabajo para reivindicarse socialmente, políticamente y económicamente, y principalmente se organizan en pro de la defensa de los derechos humanos y de la dignidad de su permanencia en los territorios. Desde hace décadas, las mujeres colombianas han tenido que enfrentar la opresión, liderando numerosos procesos de resistencia y resiliencia, convirtiéndose muchas de ellas en protagonistas de una historia no contada, no recordada y no destacada por la sociedad. Es por ello que hoy recordaremos algunas de estas valientes mujeres. Felicita Campos, quien en 1890 encabezó las ligas de campesinos en resistencia contra los terratenientes. Juana Julia Guzmán, campesina cordobesa, que en 1916 fundó la Sociedad de Obreros y Artesanos de Córdoba y además la Sociedad de Obreras Redención de la Mujer. Besabeth Espinosa, obrera textil, quien en la década de 1920 en Bello, Antioquia, organizó a 300 mujeres para exigir el aumento salarial. Valerosas mujeres colombianas han conseguido reivindicaciones históricas, como los derechos de bienes patronales en 1933, el derecho a la educación superior en 1936, el derecho al voto en 1957. Las mujeres consiguieron derechos como igualdad y la no discriminación de raza o sexo en la Constitución de 1991. Aquellas víctimas del conflicto que valerosamente han alzado su voz para reclamar la justicia, como es el caso de las madres de Soacha, quien perdieron a sus hijos víctimas de los denominados falsos positivos y que hoy en día siguen exigiendo verdad, justicia y reparación. La victimización de las lideresas en Colombia ha sido sistemática. A través de décadas de conflicto armado, históricamente las mujeres, niñas y niños han sido los más vulnerados en sus derechos y marginados por parte del Estado. Cuando se habla de verdad, justicia, reparación y no garantías de repetición, el conflicto armado que aún persiste en nuestro país se ha caracterizado por el accionar de los grupos armados, que mediante ultrajes a la mujer en su integridad física y psicológica usan el abuso sexual como un arma de guerra en casos de que la mayoría de veces terminan con tortura y homicidio. Las cifras de hechos violentos contra lideresas y líderes sociales han venido en aumento según datos del programa Somos Defensores. Entre enero de 2009 y junio del 2018 han sido asesinadas 609 defensoras y defensores de los derechos humanos en Colombia. La violencia en Colombia en las últimas décadas ha generado todo tipo de violaciones a los derechos humanos, especialmente en contra de las lideresas y líderes sociales,